El ático de cristal y acero de Sofía se alzaba imponente sobre el horizonte de la metrópolis, un faro de éxito deslumbrante que proyectaba su sombra sobre el resto de la ciudad. Desde allí, el mundo parecía estar a sus pies rascacielos que arañaban el cielo, un río serpenteando como una cinta de plata, y un sinfín de luces que parpadeaban como promesas de un futuro brillante. Sofía lo tenía todo, un imperio financiero forjado con tenacidad desde la nada, un nombre que resonaba en los círculos de poder, una fortuna incalculable. Su armario albergaba diseños exclusivos, su garaje, una colección de coches de lujo, y su agenda, citas con las mentes más influyentes del planeta. Pero a pesar de todo ese oro y ese brillo, Sofía vivía en una jaula de oro, una prisión invisible de la que no podía escapar. Su ascenso había sido meteórico, casi irreal, de ser una joven sumergida en la pobreza, luchando por cada centavo en los barrios humildes de un pueblo olvidado, se había convertido en una titán de la industria tecnológica. Cada trato cerrado, cada empresa adquirida, era una victoria personal, un puñetazo al destino que la había condenado a la miseria. Pero cada victoria también era un ladrillo más en los muros de esa prisión, porque el éxito, en su caso, había sido construido sobre las ruinas de su pasado, sobre la pérdida y el dolor más profundos. La ausencia de su hija, a quien creía fallecida en un trágico accidente hace 16 años, era la herida más profunda y purulenta en el alma de Sofía. Isabella, un nombre que apenas se atrevía a pronunciar, una imagen que evitaba a toda costa. Para el mundo exterior, Sofía era una mujer fuerte, inquebrantable, una figura de acero, pero en la soledad de su ático, las noches la encontraban abrazando una vieja muñeca de trapo, el único recuerdo tangible de su pequeña. Las lágrimas, que jamás permitía que vieran, regaban una almohada cada madrugada. El dolor era un compañero constante, un eco silencioso en cada sala de su vasta mansión. Y luego estaba la culpa que la carcomía por haber abandonado a Daniel, su joven esposo, un talentoso músico con un alma de artista y un corazón tan puro como el agua de manantial. Lo había dejado atrás, en la pobreza, creyendo que era la única forma de asegurar un futuro mejor para Isabela. Pero el futuro que había imaginado se había desmoronado. Y Daniel, a quien amaba con una intensidad desesperada, había desaparecido de su vida como si nunca hubiera existido. No sabía nada de él en años, solo el vacío que había dejado su ausencia, un vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. El 16 de mayo de cada año, Sofía se recluía. Era la fecha del supuesto accidente de Isabela, un día que la sumía en una espiral de agonía y remordimiento. En este día particular, la tormenta de su alma era más fuerte que nunca. Su asistente personal, una joven eficiente y discreta llamada Carla, la había encontrado más irritable, más distante de lo habitual. «Señorita Sofía, ¿quiere que cancele la reunión de esta tarde?», preguntó Carla, con cautela, al ver la expresión sombría en el rostro de su jefa. Sofía negó con la cabeza, su mandíbula apretada. «No, no podemos permitirnos distracciones. Tengo que ir a la reunión del Fondo Benéfico en la Plaza Central. Es una donación importante». Su voz era fría, carente de la calidez que alguna vez había tenido. Era una armadura que se había forjado con los años. La reunión del Fondo Benéfico era solo una excusa para la inevitable reaparición de los fantasmas de su pasado. El evento se celebraba en la plaza central de la ciudad, un lugar que, aunque modernizado, conservaba retazos de su antigua vida. Era allí donde, 16 años atrás, ella y Daniel solían sentarse en los bancos de madera, soñando con un futuro juntos, con la música de Daniel como su única riqueza. Era allí donde Isabela había dado sus primeros pasos. Mientras su lujoso coche blindado se abría paso entre el tráfico, Sofía miraba por la ventana, sus ojos velados por la melancolía. La ciudad había crecido, se había transformado, al igual que ella, pero bajo las capas de hormigón y cristal, Sofía sabía que el alma de Valle Dorado aún latía, y con ella, los recuerdos de una vida que había abandonado en su búsqueda desesperada, de una fortuna que no le había traído felicidad. La plaza central estaba abarrotada, con puestos de artesanía, artistas callejeros y el bullicio de la gente.
El aire estaba impregnado del aroma a café y a flores frescas. Sofía, envuelta en un impecable traje de seda, se movía entre la multitud como una extraña, una observadora ajena a la alegría mundana de las personas. Los organizadores del evento la saludaron con reverencia, conscientes de su estatus y su generosidad. Pero a medida que se acercaba al centro de la plaza, un sonido la detuvo en seco. Era una melodía, suave al principio, luego más clara, cantada por una voz femenina, una voz que le revolvió las entrañas. Era una melodía triste, melancólica, una antigua canción de cuna que solo Daniel solía cantarle a Isabela cuando era un bebé. Sofía se detuvo en medio de la multitud, su corazón latiendo salvajemente en su pecho. Los demás siguieron su camino, ajenos a la conmoción que la envolvía. Para Sofía, el tiempo se detuvo. La voz era angelical, pura, llena de una emotividad que trascendía las palabras. Cada nota era un eco de un pasado que ella creía muerto y enterrado. La familiaridad de esa canción de cuna, que había cantado incontables veces a su pequeña, era una punzada agridulce en su corazón. Era una coincidencia o el destino, con su cruel sentido del humor, estaba jugando con ella, impulsada por una fuerza invisible. Sofía se abrió paso entre la gente, siguiendo el origen de esa melodía que prometía revelar, o quizás destrozar, lo último que le quedaba de esperanza. Sofía avanzó a través de la multitud, sus sentidos agudizados por la familiaridad inquietante de la melodía. Cada paso era un tirón hacia un pasado que creía sepultado. La voz, ahora más nítida, era de una pureza conmovedora, capaz de silenciar el bullicio de la plaza y tocar el corazón de quienes la escuchaban. Era una melodía simple, pero interpretada con una pasión y una melancolía que la hacían única. Finalmente, se abrió paso hasta la primera fila de la pequeña reunión de curiosos que rodeaban a la cantante callejera, y lo que vio la dejó sin aliento, con el corazón apretado en una mordaza invisible, sentada en un taburete bajo, con una guitarra acústica que parecía una extensión de su propio ser. Estaba una joven mujer de unos 20 años. Su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros, y sus ojos, grandes y expresivos, estaban cerrados mientras cantaba, sumida en la emoción de la música. Llevaba ropa sencilla, pero su presencia era magnética. Había algo en sus facciones, en la curva de su sonrisa cuando la melodía se elevaba, que a Sofía le resultaba extrañamente familiar, dolorosamente reconocible. A su lado, en otro taburete, con las manos expertas moviéndose sobre las cuerdas de una guitarra, había un hombre, su cabello, antes de un castaño vibrante, ahora estaba salpicado de canas prematuras que le daban un aspecto más maduro, pero su postura, la forma en que sostenía el instrumento, era inequívoca. Llevaba gafas de sol oscuras, y su mirada, incluso a través de los cristales, parecía perdida, ausente. Su rostro, marcado por los años y una evidente delgadez, era el de alguien que había conocido la dureza de la vida, pero Sofía lo habría reconocido en cualquier parte. Era Daniel, su exmarido. La visión la golpeó como un rayo. Daniel, ciego, sentado en una plaza, acompañando a una cantante callejera. Un torrente de imágenes y emociones inundó la mente de Sofía, el joven apasionado que tocaba la guitarra en los bancos del parque, sus risas compartidas bajo el sol, la inocencia de su amor. La desesperación la invadió. ¿Cómo había llegado Daniel a esto? ¿Cómo había perdido la vista? ¿Y por qué, después de 16 años, lo encontraba en tales circunstancias y? Pero la mayor conmoción aún estaba por llegar. La canción de cuna terminó, y la joven abrió los ojos, revelando una mirada que, a pesar de la edad, tenía destellos de la misma intensidad que recordaba en los ojos de Isabela. El público aplaudió, y algunos dejaron algunas monedas en la caja de la guitarra. «Gracias, papá», dijo la joven, volviéndose hacia Daniel. Su voz llena de ternura lo ayudó a ajustar su guitarra, su mano rozando con familiaridad el brazo de él. Fue una buena interpretación. ¿Crees que la gente disfrutó de El eco del ayer? Daniel sonrió, un gesto que iluminó su rostro. Tu voz siempre llega al alma. Mi niña, la gente lo siente. Papá,
La palabra resonó en el pecho de Sofía como una campana de alarma, luego como un trueno ensordecedor. No podía ser. Isabela había muerto. Ella lo sabía, lo había aceptado, a duras penas, después de 16 años de luto silencioso. Pero la forma en que la joven miraba a Daniel, la familiaridad de su interacción, el tono de su voz al pronunciar esa palabra, era la misma conexión inquebrantable que había visto entre padre e hija. El mundo de Sofía se tambaleó, la cabeza le daba vueltas. ¿Podría esta joven, cantando con una voz tan angelical y con ese parecido inquietante a su propio pasado, ser Isabela? La idea era absurda, imposible. Ella había recibido el certificado de defunción, había llorado en silencio por años, pero el instinto maternal, dormido por el dolor y la culpa, se despertó con una fuerza abrumadora. Las facciones de la joven, más allá del parecido casual, tenían la misma forma de los ojos, la misma curva de la nariz, incluso la misma mancha de nacimiento que ella recordaba en la mejilla de su bebé. Sofía se quedó allí, invisible entre la multitud, sus ojos fijos, en su antigua familia. Observó cómo Daniel, a pesar de su ceguera, se movía con una sorprendente autonomía, guiado por la voz y el tacto de la joven. Los dos se complementaban, una danza silenciosa de amor y dependencia mutua. No tenían lujos, no tenían el glamour de su propia vida, pero exudaban una humilde pero profunda conexión, una calidez que Sofía había olvidado que existía. La culpa, una sombra que siempre la había acompañado, se intensificó hasta convertirse en un peso insoportable. Ella había construido un imperio, había acumulado una fortuna, mientras Daniel, su amado Daniel, había perdido la vista y vivía una vida de penuria. Y su hija, si era Isabela, había crecido sin ella, cantando en la calle para subsistir. El contraste era brutal. Sofía, con sus millones, se sentía más pobre que nunca. Ellos, con tan poco, parecían poseer una riqueza que el dinero no podía comprar: el amor, la conexión, la música. Las lágrimas comenzaron a fluir por el rostro de Sofía, silenciosas al principio, luego incontrolables. No eran lágrimas de tristeza por la pérdida, sino de una mezcla compleja de shock, arrepentimiento y una esperanza salvaje y aterradora. La posibilidad de que Isabela estuviera viva, de que la niña que creyó muerta estuviera justo frente a sus ojos, era tan abrumadora que la hizo tambalear. Daniel levantó ligeramente la cabeza, como si sintiera una presencia. Sus ojos ciegos se dirigieron en la dirección de Sofía. Por un instante, por un fugaz momento, Sofía pensó que él podía verla, que la reconocía, pero era solo una ilusión. Daniel no la veía, no podía. Sofía retrocedió lentamente, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Necesitaba espacio, necesitaba procesar lo que acababa de presenciar. La jaula de oro que la había confinado ahora parecía una prisión sin paredes, pero con rejas invisibles de remordimiento y verdades ocultas. Tenía que descubrir qué había pasado, tenía que saber por qué le habían mentido sobre la muerte de su hija, y tenía que saber cómo Daniel había perdido la vista. El camino que se abría ante ella era incierto y doloroso, pero Sofía sabía que no podía ignorar la melodía que había despertado su alma, la melodía de su hija, la melodía de una verdad que llevaba 16 años esperando ser desenterrada. Sofía se retiró de la plaza, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Sus sofisticados tacones resonaban con una urgencia inusual en el pulcro mármol de las aceras, una disonancia con la calma que intentaba proyectar. En el interior de su lujoso coche, el aire acondicionado no lograba disipar el calor que sentía en la cara, la humedad de las lágrimas secas. Tenía que volver a la seguridad de su ático, al santuario de su soledad, para poder procesar lo que había visto y sentido. La imagen de Daniel ciego y la posibilidad, cada vez más real, de que la joven cantante fuera Isabela, habían destrozado su mundo. Una vez en la soledad de su piso, Sofía se quitó el traje, sintiendo que la tela más fina se le clavaba en la piel. Se puso una bata de seda y se sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que apenas pudo llevarlo a sus labios. Se sentó en el sofá, con la mirada perdida en el horizonte de la ciudad.
pero su mente estaba atrapada en el pasado. La noche fatídica de hace 16 años se reprodujo en su memoria con una claridad dolorosa, como si hubiera ocurrido ayer. Su matrimonio con Daniel había sido un sueño hecho realidad, un amor puro y vibrante, forjado en la adversidad de la pobreza. Daniel, con su guitarra y su voz, le había pintado un mundo de melodías y promesas. Isabela, su pequeña, era la luz de sus vidas, un milagro que había llegado para llenar de risa su humilde hogar. Vivían en una pequeña casa en las afueras de Valle Dorado, con apenas lo justo para subsistir, pero ricos en amor y en la esperanza de un futuro mejor para su hija. Pero la pobreza, como una sombra persistente, siempre acechaba. La pequeña Isabela se enfermaba con frecuencia, y el costo de los medicamentos y las visitas al médico era una carga abrumadora. Sofía, con el corazón encogido por la impotencia, se desesperaba por el futuro incierto de su hija. No quería que Isabela creciera en la misma miseria que ella había conocido. Fue entonces cuando Laura, su hermana mayor, apareció en escena. Laura, siempre ambiciosa y con un brillo peculiar en los ojos, que Sofía nunca había sabido descifrar. Había regresado de la capital con noticias, una tía lejana, a quien Sofía apenas recordaba. Había fallecido y le había dejado una pequeña herencia. Laura, astutamente, le había pintado a Sofía un futuro prometedor si se mudaba a la capital y trabajaba en un proyecto empresarial que ella, Laura, estaba a punto de lanzar. Sofía, esta es nuestra oportunidad, le había dicho Laura, con una voz llena de convicción. Podemos salir de aquí. Piensa en Isabela. Una vida mejor, acceso a mejores médicos, a una educación de calidad. ¿Quieres que tu hija crezca como nosotros, sin nada? Las palabras de Laura eran un veneno dulce, una tentación irresistible para una madre desesperada. Sofía amaba a Daniel con todo su corazón, pero la visión de Isabela, pálida y tosiendo, la consumía. La perspectiva de un futuro próspero para su hija la cegó. Decidió aceptar la oferta de Laura, convencida de que era un sacrificio necesario, una separación temporal para el bien de su familia. La partida de Sofía había sido brutalmente orquestada por Laura, con el pretexto de que Daniel era un músico bohemio que no entendería su decisión. Laura había insistido en que Sofía se marchara sin despedirse, prometiéndole que ella misma le explicaría todo a Daniel y que arreglaría la forma de que se comunicaran una vez que Sofía se estableciera. Laura había prometido cuidar de Isabela mientras Sofía preparaba el terreno en la capital. La mentira era perfecta. Daniel se había quedado solo con la niña, creyendo que Sofía lo había abandonado sin más. Sofía, ya en la capital, había intentado contactar a Daniel innumerables veces, llamadas que no respondían, mensajes que no llegaban. Laura siempre tenía una excusa. Daniel está molesto, necesita tiempo. La niña está enferma, es mejor no preocuparse ahora. El control de Laura era sutil, pero férreo. Y luego llegó la noticia, el golpe más devastador, una llamada de Laura, su voz teñida de un dolor inconfundible. Sofía, lo siento mucho. Isabela, hubo un accidente, una negligencia en el hospital. Ella no lo logró. El mundo de Sofía se derrumbó en ese instante. Laura le había enviado documentos falsos, un certificado de defunción, un informe policial sobre un accidente en el hospital donde Isabela había sido internada por una enfermedad, un accidente que, según el informe, había sido fatal debido a la negligencia del personal. Sofía, destrozada y con el corazón roto, se había sumergido en un abismo de dolor y culpa. Convencida de que su búsqueda de riqueza había costado la vida de su hija, con el tiempo, el dolor se había transformado en una ambición fría y calculada. Sofía había canalizado toda su angustia en el trabajo, construyendo su imperio con una furia silenciosa, como una forma de castigarse a sí misma y de honrar la memoria de Isabela, asegurándose de que ninguna otra niña tuviera que sufrir por la pobreza. Había creído la historia de Laura sin dudar, porque el dolor era tan grande que la había vuelto vulnerable, y la idea de que su propia hermana pudiera ser tan cruel era impensable. Ahora, al recordar cada detalle de esa noche, cada mentira de Laura, Sofía sentía náuseas.
la joven cantante en la plaza, esa mirada familiar, esa melodía de cuna, los susurros de una traición olvidada se estaban volviendo un grito ensordecedor. Laura había jugado con su vida, con su familia, con su dolor. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaba Laura con esa mentira tan cruel? La desesperación de Sofía se transformó en una fría determinación. Tenía que descubrir la verdad, toda la verdad, por dolorosa que fuera. Tenía que saber si esa joven era realmente Isabela, y si Daniel, su Daniel, realmente había perdido la vista. El camino sería largo y peligroso, pero Sofía estaba dispuesta a pagar cualquier precio para desenterrar la verdad y, quizás, encontrar la redención para su alma atormentada. Sofía se levantó del sofá, sus ojos fijos en el reflejo de la ciudad a través del cristal, la visión de Daniel ciego y la melodía de su hija, Isabela, la habían sacudido hasta la médula. La necesidad de entender, de desentrañar el misterio de los últimos 16 años, se había vuelto una obsesión. No podía vivir un día más con la duda, con la culpa de haber abandonado a su familia. Incluso si había sido bajo coacción y engaño, los recuerdos de su partida la asaltaban con una intensidad renovada. La desesperación económica, las promesas de Laura, la convicción de que estaba haciendo lo mejor para Isabela. Recordaba el día en que había tomado la terrible decisión de irse. Isabela tenía apenas unos meses. Había estado enferma con una fiebre persistente que no remitía. Y los médicos de Valle Dorado, limitados por la falta de recursos, no podían darle un diagnóstico claro. Daniel y ella habían agotado sus escasos ahorros en medicamentos que apenas hacían efecto. La pequeña tosía con tanta fuerza que su frágil cuerpo se sacudía, y sus ojos, antes tan vivaces, estaban vidriosos. Sofía se sentía impotente, inútil. Fue en ese momento de máxima vulnerabilidad cuando Laura, con su falsa generosidad, había presentado la oferta que parecía la única salida. Una oportunidad de trabajo en la capital, una que le prometía un salario digno y acceso a mejores hospitales para Isabela. Laura había sido convincente, casi manipuladora. «Piensa en ella, Sofía», le había instado Laura, con la mano sobre la suya. «Aquí se está marchitando. En la capital, con mi ayuda, tendrá acceso a los mejores especialistas, a la mejor atención, podrás enviarle dinero, asegurarle un futuro. Daniel es un buen hombre, sí, pero es un soñador. Con la música no se come». Sofía, dividida entre el amor por su esposo y la desesperación por su hija, había agonizado durante días. Sabía que Daniel jamás la dejaría ir, que la vería como una traidora a su amor, a su promesa de en la pobreza y en la riqueza. Pero la imagen de Isabela sufriendo era insoportable. Finalmente, con el corazón roto, había accedido. Laura había insistido en el secretismo, argumentando que una despedida sería demasiado dolorosa y que Daniel, en su idealismo, intentaría convencerla de quedarse, arruinando así la única oportunidad de la familia. Él entenderá más tarde, cuando vea los resultados, había asegurado Laura, cuando Isabela esté sana y tenga todo lo que merece. La despedida de Isabela había sido un suplicio. Sofía había acunado a su bebé durante horas, grabándose cada detalle de su pequeño rostro, sus rizos oscuros, el aroma a talco y esperanza. Había dejado una nota para Daniel, una carta llena de amor y promesas de un pronto regreso, de un reencuentro en mejores circunstancias, pero Laura, como sabría ahora, nunca entregó esa carta. En cambio, le había dicho a Daniel que Sofía los había abandonado por un futuro de riqueza y lujos, que la había cegado la ambición, una mentira calculada, brutal, diseñada para romper los lazos que unían a la familia. Una vez en la capital, Sofía había trabajado sin descanso. Se sumergió en el mundo de los negocios, aprendiendo rápido, con una sed insaciable de éxito. Cada dólar ganado era para Isabela, para el futuro que le habían prometido. Enviaba dinero a Laura, quien le informaba esporádicamente sobre la salud frágil de la niña y la incapacidad de Daniel para cuidarla solo. Y luego, el golpe final, la llamada de Laura, su voz teñida de lágrimas falsas, anunciando el accidente de Isabela. «Sofía, lo siento tanto», había sollozado Laura.
La llevé al hospital. Estaba muy mal. Hubo un error con la medicación, una negligencia. Fue instantáneo. No sufrió. Laura le había enviado una copia del certificado de defunción, un documento oficial con sellos y firmas, que parecía auténtico. También le había mandado un recorte de periódico, de un pequeño diario local, que informaba sobre el trágico fallecimiento de una niña en un hospital debido a una inexplicable negligencia médica. La noticia era vaga, sin detalles, pero era suficiente para una Sofía devastada. Los médicos le habían aconsejado no viajar para el funeral, dada la carga emocional y el contagio de una extraña enfermedad en el pueblo. En su dolor, Sofía no había dudado. Había creído cada palabra, cada documento, porque la idea de que su propia hermana pudiera ser tan cruel, tan calculadora, estaba más allá de su comprensión. El dolor la había consumido, transformándola. La joven esperanzada y enamorada había muerto ese día, y en su lugar había surgido la multimillonaria fría y despiadada, una mujer que creía que el dinero era la única armadura contra el sufrimiento, la única forma de protegerse de un destino cruel. Había construido su imperio como una fortaleza, pero era una fortaleza vacía, un mausoleo a la memoria de su hija. Ahora, 16 años después, la aparición de Daniel Ciego y la joven cantante en la plaza habían destrozado esa fortaleza. Las piezas no encajaban. El dolor de esa decisión, esa separación, ese supuesto accidente, se sentía aún más agudo al darse cuenta de que todo podría haber sido una elaborada farsa. Sofía se dirigió a su despacho. No podía esperar, necesitaba respuestas. Tenía los recursos, las conexiones. No era la misma joven ingenua de 16 años atrás. Era Sofía Castillo, la magnate, y no se detendría ante nada hasta desenterrar la verdad. La primera llamada sería a su mejor detective privado, el hombre más discreto y eficiente que conocía. El pasado, por fin, dejaría de ser un fantasma para convertirse en una verdad. Y esa verdad, Sofía lo sabía, dolería más que cualquier mentira, pero era el único camino para encontrar la paz. Sofía no perdió un instante. Apenas terminó de revisar mentalmente los fragmentos del pasado, marcó el número de Elías, su detective privado de confianza. Elías era un hombre discreto, con una intuición afilada y una red de contactos que pocos poseían. Había resuelto los casos más delicados para Sofía, esos que la alta sociedad prefería mantener en secreto. Necesito que encuentres a una persona. Elías, dijo Sofía, su voz ahora con un matiz de urgencia que sorprendió al detective. Una joven, podría ser mi hija, y a su padre, y necesito la verdad sobre un accidente que ocurrió hace 16 años. Elías, acostumbrado a las peticiones inusuales de Sofía, escuchó con atención mientras ella le proporcionaba los pocos detalles que tenía la descripción de la joven, el hecho de que el padre era ciego y músico, el nombre de Daniel y el supuesto accidente de Isabela en un hospital de Valle Dorado. Le entregó también una copia del certificado de defunción que Laura le había proporcionado, pidiéndole que investigara su autenticidad. La investigación de Elías se puso en marcha con una rapidez asombrosa. En cuestión de días, los primeros informes comenzaron a llegar. Lo que descubrió Elías no solo confirmó los peores temores de Sofía, sino que reveló una oscura red de engaños tejida con maestría por Laura, su propia hermana. Señorita Sofía, informó Elías por teléfono, su voz grave. El certificado de defunción de su hija es una falsificación. Muy bien hecha, diría yo, pero una falsificación al fin y al cabo, y el informe policial sobre el accidente en el hospital es un completo invento. No hay registros de tal incidente en Valle Dorado, ni en el hospital que se menciona, ni en ningún otro de la región en esa fecha. Sofía sintió un mareo. La tierra bajo sus pies pareció desvanecerse. 16 años de luto, 16 años de culpa, todo por una mentira descarada. Su hija, Isabela, nunca había muerto. Y su hermana, Laura, continuó Elías, ella es la mente maestra detrás de todo esto. Descubrimos algo importante hace 16 años, justo cuando usted se fue a la capital. Una tía abuela de ustedes,
de la que no tenía conocimiento. La señora Matilde falleció. Era una mujer excéntrica y bastante rica, que vivía en un pueblo cercano a Valle Dorado. En su testamento, dejó una parte significativa de su herencia a usted, Sofía, como su única pariente consanguínea directa que no había heredado nada de sus padres. Pero había una cláusula: si usted no se presentaba a reclamar la herencia en un plazo de 6 meses, pasaría a Laura, su pariente más cercana en el pueblo. Elías hizo una pausa, dejando que la información se asimilara. Laura sabía de esta herencia, lo planificó todo, sabía de su desesperación por Isabela y su situación económica. Su objetivo era sacarla del camino para poder quedarse con la herencia de la tía Matilde. Necesitaba que usted desapareciera y no reclamara lo que era suyo. La verdad golpeó a Sofía con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La envidia, el dinero. Laura había sacrificado a su propia hermana, había destruido una familia, había inventado la muerte de su sobrina. Todo por la avaricia. La imagen de Laura, sonriéndole y prometiéndole un futuro mejor, se transformó en la de una traidora calculadora. La investigación de Elías también arrojó luz sobre el destino de Daniel. Daniel, poco después de que usted se fuera, sufrió un accidente grave. Cayó de un andamio mientras trabajaba en una construcción. Las heridas fueron severas y una complicación lo dejó ciego. Laura, su cuñada, se encargó de él por un tiempo, pero de una manera peculiar. Lo mantuvo aislado, sin informarle de sus intentos de contacto. Le dijo que usted los había abandonado por completo, que se había ido con un hombre rico y que no quería saber nada de ellos, y se aseguró de que Daniel no tuviera acceso a su teléfono, ni a cartas, ni a ninguna forma de comunicación con el exterior. Las revelaciones de Elías fueron un descenso a un infierno de traición y mentira. Laura no solo había alejado a Sofía de su herencia, sino que había condenado a Daniel a la ceguera y la soledad, y había privado a Isabela de su madre, todo para asegurar su propia riqueza. Laura había manipulado a todos a Daniel, haciéndole creer que Sofía los había abandonado, a Sofía, haciéndole creer que su hija había muerto y que Daniel estaba bien. Había creado una realidad falsa, una prisión de dolor para Sofía, mientras ella disfrutaba de una vida de lujos, con el dinero robado. Elías también encontró pruebas de que Laura había pagado a un pequeño periódico local para que publicara una vaga nota sobre un accidente hospitalario sin dar nombres ni detalles, para respaldar la mentira de la muerte de Isabela. También había coaccionado a un antiguo empleado del hospital para que falsificara el certificado de defunción. La red de la mentira era compleja y meticulosamente elaborada. ¿Y Isabela?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro, temiendo la respuesta. Isabela siempre estuvo viva, señorita. Laura la mantuvo en casa durante los primeros años, alejada de la curiosidad de los vecinos, usando la excusa de que era una niña enfermiza y delicada. Daniel, ciego y destrozado por su abandono, la cuidó con amor, sin sospechar nunca la verdad. Luego, cuando Isabela creció, Laura no pudo controlarla tan fácilmente. La joven tiene talento para la música, como su padre, y comenzó a cantar en la calle para ganar dinero para ellos. Laura nunca le dio un solo centavo de la herencia de la tía Matilde a Daniel o a Isabela. Los dejó en la pobreza, viviendo de lo que Daniel podía ganar con su música. Y luego de lo que Isabela obtenía cantando, quería que vivieran una vida miserable, para que nadie sospechara que ella se había beneficiado de la situación. La imagen de Isabela, su propia hija, cantando en la calle para subsistir, mientras ella, Sofía, vivía en el lujo, la golpeó con una fuerza insoportable. Las lágrimas, antes reprimidas, brotaron a mares. Era un dolor diferente, una mezcla de rabia por la traición, una tristeza inmensa por el tiempo perdido y una esperanza salvaje y agridulce por la posibilidad de recuperar a su familia. La tela de araña de la mentira, tejida con tanto cuidado por Laura, se había deshecho por completo. Sofía tenía la verdad, una verdad dolorosa, sí, pero también una verdad que la liberaba de la culpa. Ahora solo quedaba lo más difícil: enfrentarse a Laura con las pruebas, y luego
con la verdad en mano, enfrentar a Daniel e Isabela, con el miedo palpable de que el rechazo sería el precio de su propia redención. La verdad sobre la traición de Laura ardía en el interior de Sofía como un fuego frío. La conmoción inicial había dado paso a una furia controlada, una determinación férrea de hacer justicia. No podía perder ni un minuto más. La primera persona que debía enfrentar era Laura, su propia hermana, la arquitecta de su infierno personal. Sofía la citó en un café discreto del centro de la ciudad, un lugar que Laura solía frecuentar por su exclusividad. Quería que el enfrentamiento fuera privado, sin testigos, al menos al principio. Laura llegó, con su habitual aire de sofisticación, sonriendo con esa sonrisa que Sofía ahora reconocía como una máscara. «Sofía, qué sorpresa», dijo Laura, fingiendo alegría mientras tomaba asiento. «Qué bien te ves. ¿A qué se debe esta reunión tan repentina?» Sofía la observó en silencio por un momento, sus ojos de acero penetrando en la fachada de su hermana. «Laura», comenzó Sofía, su voz baja, casi un murmullo, pero con una intensidad que hizo que Laura se removiera incómoda en su asiento. «Sé la verdad». La sonrisa de Laura se desvaneció, un tic nervioso apareció en su mejilla. «No sé de qué hablas, Sofía». Sofía sacó de su bolso una carpeta de cuero, la abrió y deslizó sobre la mesa las pruebas recopiladas por Elías. La copia falsificada del certificado de defunción de Isabela, el informe policial inventado y los documentos que mostraban la transferencia de la herencia de la tía Matilde a su nombre. También dejó una foto de Daniel ciego y de Isabela cantando en la plaza. «Elías es muy bueno en lo que hace», dijo Sofía, su voz subiendo de tono. «Ya ha desenterrado cada una de tus mentiras, la herencia de la tía Matilde, la falsificación del certificado de defunción de Isabela, la negligencia médica inexistente. ¿Cómo manipulaste a Daniel, haciéndole creer que lo abandoné? ¿Cómo lo dejaste en la miseria, a él y a mi hija, mientras tú vivías a costa de nuestra tragedia?» El rostro de Laura se contorsionó. La máscara se rompió, revelando una mezcla de miedo, resentimiento y una envidia profunda. «No sabes de lo que hablas. Estás loca. Sofía, el dolor te ha hecho inventar estas fantasías». «¿Fantasías? Laura». Sofía se inclinó sobre la mesa. Sus ojos ardían. «Mi hija Isabela está viva, cantando en la calle. Y Daniel, el hombre al que amo, está ciego, viviendo en la pobreza. Todo por tu avaricia, por tu envidia». La palabra envidia pareció encender una chispa en Laura. Sus ojos se volvieron salvajes. «Envidia, claro que sí. Siempre fuiste la favorita, la bonita, la talentosa, la que se casó por amor. Y yo siempre a tu sombra, esperando las obras. Cuando descubrí lo de la tía Matilde, supe que era mi oportunidad. Tenía que sacarte del camino. Daniel era fácil de manipular, y la niña era un estorbo para mi plan». La confesión de Laura, cruda y desprovista de arrepentimiento, hirió a Sofía más profundamente de lo que había imaginado. No era solo la traición, era la frialdad, la crueldad con la que había orquestado la destrucción de su vida. Sabía que si te marchabas con la idea de que tu hija estaba enferma, trabajarías sin descanso, te harías rica, y así te castigarías por abandonarlos, mientras yo, la hermana leal, cuidaría de todo. Era el plan perfecto. Sofía no pudo contener las lágrimas, lágrimas de rabia, de dolor, de una inmensa tristeza por los años perdidos, por la inocencia traicionada. La confrontación con Laura era explosiva, un torbellino de emociones que la dejó temblorosa. Se dio cuenta de que la Laura que conocía había muerto hace mucho tiempo, si es que alguna vez había existido. Su hermana era una extraña, un monstruo forjado por la envidia. Con la verdad en mano, Sofía sabía que el siguiente paso sería el más difícil y el más crucial: revelar la verdad a Daniel e Isabela. El miedo al rechazo era una espada colgando sobre su cabeza. ¿Cómo reaccionarían? La perdonarían por haberlos abandonado. Incluso si había sido bajo un engaño tan cruel, ¿podrían alguna vez confiar en ella de nuevo? Sofía pasó los días siguientes planificando el encuentro. No quería que fuera en público, ni de improviso. Necesitaba un lugar tranquilo, neutral,
donde pudieran hablar sin interrupciones ni miradas curiosas. Se decidió por un pequeño jardín botánico a las afueras de la ciudad, un lugar sereno y lleno de vida, que quizás, solo quizás, podría servir de escenario para un nuevo comienzo. Estaba nerviosa, más que en cualquier negociación millonaria. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y terror. Había sido una mujer fuerte, inquebrantable en el mundo de los negocios, pero frente a la posibilidad de recuperar a su familia, se sentía vulnerable, expuesta. La verdad, la que la había liberado de la culpa. Ahora amenazaba con cegar a Daniel e Isabella con su dolor, pero era un riesgo que estaba dispuesta a correr. No había otra forma. La redención de Sofía dependía de la aceptación de su familia, de la capacidad de volver a tejer los hilos rotos de su amor. El jardín botánico era un santuario de paz, un oasis verde en medio del bullicio de la ciudad. Flores de 1000 colores adornaban los senderos, y el suave murmullo de una fuente creaba un telón de fondo tranquilizador. Sofía había elegido el lugar con la esperanza de que su serenidad pudiera suavizar la dureza de la verdad que estaba a punto de revelar. Esperaba junto a un banco de piedra, su corazón latiendo con una fuerza que le dolía en el pecho. A lo lejos, vio acercarse las siluetas de Daniel e Isabella. Iban de la mano, Isabella guiando a su padre con una delicadeza instintiva. Daniel llevaba su guitarra al hombro, y aunque sus ojos estaban ocultos tras gafas de sol, su postura denotaba una dignidad silenciosa. Isabella, con su cabello oscuro y su andar grácil, tenía la misma vitalidad que Sofía recordaba de su propia juventud. Al verlos tan cerca, tan reales, las defensas de Sofía se derrumbaron. Las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas, silenciosas al principio, luego incontrolables. Daniel e Isabella se detuvieron a unos metros de ella. Isabella fue la primera en notarla. Su mirada curiosa se posó en la elegante mujer sentada en el banco. Daniel, aunque ciego, pareció sentir una presencia inusual, un cambio en la atmósfera. Levantó la cabeza, su rostro inexpresivo, pero sus otros sentidos alertados. Sofía se puso de pie, secándose las lágrimas con un pañuelo. «Hola», dijo, su voz quebrada por la emoción. El sonido de su voz, después de 16 años, fue un eco en el aire. Daniel se puso rígido. Su cabeza se inclinó ligeramente, como si intentara captar cada matiz de la voz. Por un momento, su rostro mostró una confusión. «Sofía», murmuró, el nombre apenas un suspiro, cargado de incredulidad y un dolor antiguo. Isabella miró de su padre a Sofía, y luego a su padre de nuevo. Había visto a esa mujer en la plaza. La había sentido mirarlos. La familiaridad era innegable, pero la voz de su madre, a quien no recordaba más que por vagas imágenes y la melodía de una canción de cuna, era algo que no esperaba oír. Sofía dio un paso adelante, sus ojos fijos en Daniel. «Soy yo. Daniel. Sofía». El rostro de Daniel se endureció. El asombro dio paso a una amargura helada. «Sofía, qué sorpresa. La multimillonaria. No pensé que el tiempo te traería de vuelta a un lugar como este. ¿Qué quieres?». Su voz, aunque sin enojo, estaba impregnada de un resentimiento profundo, de años de dolor y abandono. «He venido a contarte la verdad», respondió Sofía. Su voz temblaba. «Toda la verdad, sobre lo que pasó hace 16 años, sobre por qué me fui, sobre Isabella». Isabella dio un paso protector hacia su padre, sus ojos curiosos y cautelosos fijos en Sofía. «Mi mamá, ¿qué sabes de ella?». «Soy tu madre, Isabella», dijo Sofía, las palabras apenas saliendo de su garganta. Se llevó una mano al pecho, donde sentía un nudo doloroso. «Nunca te abandoné, nunca los abandoné a ninguno de los dos». Daniel soltó una risa hueca y amarga. «Así que ahora vuelves, después de 16 años, de que perdí la vista, de que criamos a Isabella en la calle. Vienes a decirnos que no nos abandonaste. Recuerdo bien la carta que me dejaste, la de despedida». «No hubo carta de despedida, Daniel. Hubo una carta de amor, que Laura nunca te entregó. Ella les mintió a los dos. A mí me dijo que Isabella había muerto, y a ti te dijo que yo los abandoné por dinero».
Sofía, desesperada, comenzó a mostrar las pruebas. Sacó de su bolso el certificado de defunción falsificado, los documentos de la herencia de Laura, los informes de Elías sobre el accidente inexistente y las grabaciones de la confesión de Laura. Laura orquestó todo, continuaba Sofía, las lágrimas fluyendo ininterrumpidamente. Quería la herencia de nuestra tía Matilde, que era mía, necesitaba que yo desapareciera. Me hizo creer que Isabela había muerto en un accidente hospitalario, falsificó documentos, y a ti te dijo que te había abandonado. Controló toda la comunicación entre nosotros. Daniel, con sus manos temblorosas, tocó los documentos, como si pudiera sentir la verdad a través del papel. Isabela, con una expresión de creciente horror, tomó los documentos y comenzó a leerlos. Su rostro se puso pálido a medida que la magnitud de la traición de su tía se revelaba. Las lágrimas de Sofía se mezclaron con las de Daniel. Él, ciego, no podía ver las pruebas en papel, pero la voz de Sofía, el tono de su dolor, la desesperación en sus palabras, le estaban revelando una verdad que cegaba más que cualquier enfermedad. Los años de resentimiento, de dolor por el abandono, se derrumbaron. Comprendió que Sofía no los había dejado. Había sido una víctima, al igual que él. Finalmente, Daniel soltó un sollozo profundo, un sonido gutural que venía de lo más hondo de su ser. Se llevó las manos a la cara. La ceguera, la pobreza, el abandono, todo había sido una mentira, una cruel manipulación de Laura. La verdad, aunque liberadora, era también abrumadora. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, liberando la carga de años de angustia. Isabela, al terminar de leer, dejó caer los documentos al suelo, su rostro surcado por las lágrimas. Se volvió hacia Sofía, vio el amor, el arrepentimiento, el dolor genuino en los ojos de su madre. La figura de la multimillonaria se desvaneció, reemplazada por la imagen de la madre que nunca la había abandonado, que había sufrido en silencio por ella. Sin una palabra más, Isabela dio un paso hacia Sofía. Sofía extendió los brazos y su hija se lanzó a ellos en un abrazo que fusionó 16 años de ausencia y dolor. Sofía la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su hija, el aroma de su cabello, la realidad de su cuerpo en sus brazos, lágrimas de alivio, de felicidad agridulce, de redención, empaparon los hombros de su hija. Daniel, sintiendo la cercanía de las dos mujeres, se acercó, extendiendo sus manos. Sofía, sin dudarlo, tomó una de sus manos y la colocó sobre la de Isabela, y con la otra la llevó a su propio rostro. Las manos de Daniel, ásperas por la vida en la calle, trazaron el contorno de su cara. Sus dedos sintiendo las lágrimas, era un reconocimiento a través del tacto, un reencuentro que trascendía la vista. Allí, en el silencio del jardín botánico, bajo el sol de la tarde que se abría paso entre las hojas, una familia que había sido destrozada por la traición. Comenzaba el largo y difícil camino de la curación. El precio de la revelación había sido doloroso, pero la promesa de un futuro juntos, aunque incierto, era la luz al final de un túnel de 16 años de oscuridad. El abrazo en el jardín botánico fue el primer latido de un corazón familiar que había estado roto durante 16 años. Pero la reunificación no era una curita mágica para las heridas profundas. La reconstrucción de un hogar roto sería un camino largo y arduo, lleno de desafíos y momentos dolorosos, pero también de pequeños triunfos y la promesa de un amor que había resistido la prueba del tiempo y la traición. Daniel fue el que más luchó al principio, la revelación de que Sofía no lo había abandonado, sino que había sido una víctima del engaño de su propia hermana. Era una verdad liberadora, pero también una carga inmensa. El resentimiento que había albergado durante años se disolvió, dejando un vacío que el dolor por la ceguera y la injusticia ahora llenaba. Aceptar la generosidad de Sofía, la mujer que ahora era una multimillonaria, mientras él había vivido en la pobreza y la oscuridad. Le resultaba difícil. Su orgullo herido era una barrera, y el peso de su ceguera, ahora que la razón de su abandono se había revelado, parecía aún más pesado. Sofía, con una paciencia infinita y un amor renovado,
se dedicó a sanar esas heridas. Utilizó su vasta riqueza y sus recursos para buscar la mejor atención médica para Daniel. Voló a los mejores especialistas en neurología y oftalmología del mundo, no solo para evaluar su ceguera, sino también para ayudarlo a procesar el trauma. Las esperanzas de restaurar su visión eran inciertas, pero Sofía no escatimó esfuerzos. Le ofrecieron terapias avanzadas, cirugías experimentales y rehabilitación intensiva. El proceso fue lento, con pequeños avances y grandes frustraciones, pero cada pequeño progreso era un triunfo que celebraban en familia. Mientras tanto, la justicia se ocupaba de Laura. Las pruebas de Sofía, la confesión de Elena, quien testificó contra Laura con una mezcla de arrepentimiento y alivio, y las pruebas forenses de Elías la condenaron sin paliativos. Laura fue juzgada y encontrada culpable de fraude, falsificación de documentos, coacción y manipulación. Su sentencia fue severa, un reflejo de la magnitud de su crueldad. Su caída fue un mensaje claro para aquellos que creían que la riqueza y la influencia podían comprar la impunidad, la herencia de la tía Matilde, que ella había disfrutado ilícitamente. Fue confiscada y parte de ella fue destinada a un fondo para víctimas de estafas, un gesto de justicia poética. Isabela, la niña que había crecido con la ausencia de una madre, era la más resiliente. Aunque la verdad sobre la traición de su tía y el sufrimiento de sus padres la había afectado profundamente, su espíritu musical y su capacidad de amar no habían sido quebrantados. Se convirtió en el puente entre Sofía y Daniel, la voz de la esperanza en los momentos de duda. Su música, que antes era una forma de subsistencia, ahora se convirtió en la banda sonora de la redención y la unificación de su familia. Cantaba para Daniel, para Sofía, para ella misma, canciones que hablaban de la pérdida, pero también de la resiliencia y el perdón. La familia se mudó a una casa espaciosa y luminosa, un hogar donde la risa y la música reemplazaron el eco de la soledad. Sofía, lejos de la fría empresaria que había sido, dedicó su tiempo a reconectar con su hija y a apoyar a Daniel. Pasaban tardes enteras juntos, Sofía leyendo para Daniel, Isabela tocando la guitarra, y los tres, a veces, simplemente sentados en silencio, disfrutando de la presencia del otro. Un día, después de meses de terapias y una cirugía compleja, Daniel sintió un atisbo de luz. Era débil, borroso, pero era algo. El camino hacia la recuperación visual era largo y no garantizaba la restauración completa, pero la esperanza, esa chispa que había sido extinguida por 16 años de oscuridad, se había encendido de nuevo. Este pequeño triunfo fue un recordatorio de que, incluso después de las tragedias más profundas, la vida podía ofrecer nuevas oportunidades. La historia de Sofía, Daniel e Isabela se extendió más allá de Valle Dorado, convirtiéndose en un testimonio del poder del amor familiar, la resiliencia del espíritu humano y la búsqueda incansable de la verdad. Aunque el pasado siempre dejaría cicatrices, la familia, unida por el amor y la esperanza, estaba lista para enfrentar el futuro juntos, con la melodía de Isabela como un eco constante de su nuevo comienzo. Chuong 8. El eco de un nuevo comienzo. El abrazo en el jardín botánico fue el primer latido de un corazón familiar que había estado roto durante 16 años, pero la reunificación no era una curita mágica para las heridas profundas. La reconstrucción de un hogar roto sería un camino largo y arduo, lleno de desafíos y momentos dolorosos, pero también de pequeños triunfos y la promesa de un amor que había resistido la prueba del tiempo y la traición. Daniel fue el que más luchó al principio. La revelación de que Sofía no lo había abandonado, sino que había sido una víctima del engaño de su propia hermana. Era una verdad liberadora, pero también una carga inmensa. El resentimiento que había albergado durante años se disolvió, dejando un vacío que el dolor por la ceguera y la injusticia ahora llenaba. Aceptar la generosidad de Sofía, la mujer que ahora era una multimillonaria, mientras él había vivido en la pobreza y la oscuridad, le resultaba difícil. Su orgullo herido era una barrera, y el peso de su ceguera, ahora que la razón de su abandono se había revelado,
parecía aún más pesado. Sofía, con una paciencia infinita y un amor renovado, se dedicó a sanar esas heridas. Utilizó su vasta riqueza y sus recursos para buscar la mejor atención médica para Daniel. Voló a los mejores especialistas en neurología y oftalmología del mundo, no solo para evaluar su ceguera, sino también para ayudarlo a procesar el trauma. Las esperanzas de restaurar su visión eran inciertas, pero Sofía no escatimó esfuerzos. Le ofrecieron terapias avanzadas, cirugías experimentales y rehabilitación intensiva. El proceso fue lento, con pequeños avances y grandes frustraciones, pero cada pequeño progreso era un triunfo que celebraban en familia. Mientras tanto, la justicia se ocupaba de Laura, las pruebas de Sofía, la confesión de Elena, quien testificó contra Laura con una mezcla de arrepentimiento y alivio, y las pruebas forenses de Elías. La condenaron sin paliativos. Laura fue juzgada y encontrada culpable de fraude, falsificación de documentos, coacción y manipulación. Su sentencia fue severa, un reflejo de la magnitud de su crueldad. Su caída fue un mensaje claro para aquellos que creían que la riqueza y la influencia podían comprar la impunidad, la herencia de la tía Matilde, que ella había disfrutado ilícitamente. Fue confiscada y parte de ella fue destinada a un fondo para víctimas de estafas, un gesto de justicia poética. Isabela, la niña que había crecido con la ausencia de una madre, era la más resiliente, aunque la verdad sobre la traición de su tía y el sufrimiento de sus padres la había afectado profundamente. Su espíritu musical y su capacidad de amar no habían sido quebrantados. Se convirtió en el puente entre Sofía y Daniel, la voz de la esperanza en los momentos de duda. Su música, que antes era una forma de subsistencia, ahora se convirtió en la banda sonora de la redención y la unificación de su familia. Cantaba para Daniel, para Sofía, para ella misma, canciones que hablaban de la pérdida, pero también de la resiliencia y el perdón. La familia se mudó a una casa espaciosa y luminosa, un hogar donde la risa y la música reemplazaron el eco de la soledad. Sofía, lejos de la fría empresaria que había sido, dedicó su tiempo a reconectar con su hija y a apoyar a Daniel. Pasaban tardes enteras juntos, Sofía leyendo para Daniel, Isabela tocando la guitarra, y los tres, a veces, simplemente sentados en silencio, disfrutando de la presencia del otro. Un día, después de meses de terapias y una cirugía compleja, Daniel sintió un atisbo de luz. Era débil, borroso, pero era algo. El camino hacia la recuperación visual era largo y no garantizaba la restauración completa, pero la esperanza, esa chispa que había sido extinguida por 16 años de oscuridad, se había encendido de nuevo. Este pequeño triunfo fue un recordatorio de que, incluso después de las tragedias más profundas, la vida podía ofrecer nuevas oportunidades. La historia de Sofía, Daniel e Isabela se extendió más allá de Valle Dorado, convirtiéndose en un testimonio del poder del amor familiar, la resiliencia del espíritu humano y la búsqueda incansable de la verdad. Aunque el pasado siempre dejaría cicatrices, la familia, unida por el amor y la esperanza, estaba lista para enfrentar el futuro juntos, con la melodía de Isabela como un eco constante de su nuevo comienzo. Gracias por ver. Si disfrutaste esta historia y quieres ver más, no olvides suscribirte, no te pierdas la próxima y, ya que estás aquí, no te pierdas nuestros otros videos. Siempre hay más para explorar. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanos en los comentarios